Aragón Alimentos Nobles, os explico, es mucho más que la evolución de la marca Aragón Alimentos. Es una gran campaña que surge de la estrategia aragonesa de recuperación económica y social. El Gobierno de Aragón nos dota a nuestra Dirección General con 2 millones de euros de presupuesto extraordinario, porque varias de las medidas que se recogen en dicha estrategia aplican a la promoción del sector. En julio convocamos una licitación europea, para desarrollar una gran campaña que aumentase la notoriedad de Aragón como territorio productor y también la notoriedad y que posicionase a los alimentos de Aragón en el lugar que nos corresponde, porque somos un gran territorio productor y consideramos que nuestra notoriedad fuera de nuestra comunidad es menor de la que debería ser. La nobleza es una característica que se nos reconoce generalmente a los aragoneses y que cuando trasciende a los alimentos les dota de componentes muy interesantes ahora, como puede ser la seguridad, la confianza, el tema de sostenibilidad, de salud, de calidad. Son atributos que nos van a posicionar y nos van a diferenciar frente a otras comunidades autónomas. Esta Dirección General que yo represento, que es nueva, prácticamente llevo un año en el cargo, y es la apuesta decidida del Gobierno por la promoción agroalimentaria. Así que hemos tenido presupuesto, fondos propios del Gobierno de Aragón para desarrollar acciones de promoción que se basan en 4 pilares: la internacionalización, la transformación digital, la cooperación y la formación. Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es en Aragón, tanto las personas como los alimentos, no tenemos dobleces, sin tapujos. Lo que ves es lo que ves por fuera, es lo que hay por dentro. Queremos transmitir transparencia, seguridad, confianza y calidad. Lo que se llama el canal moderno de distribución, supermercados, hipermercados, es una piedra angular del consumo hoy en día de alimentación y bebidas. Además, a raíz de la pandemia ha aumentado la compra en este tipo de establecimientos. Por lo tanto, es muy interesante que apoyen la señalización de nuestros alimentos, que estén dispuestos a referenciar a nuevos proveedores y también nuevas referencias. La campaña se va a ver de muchísimas maneras. Tiene un gran plan de medios a escala nacional, con más media, con televisión, acciones tácticas también en exteriores, por ejemplo en Plaza Callao de Madrid, y una gran plataforma de distribución de contenido, de inbound marketing, que va a conseguir más de 1.000 millones de impactos. Esta campaña va a impactar en el 70% de nuestro target, que nuestro target son los responsables de compra en el hogar, los RCH, que se llaman en el sector. Vamos a impactar sobre el 70% de los RCH de España. Los RCH, los responsables de compra en el hogar, se estima que son más de casi 19 millones de personas. Pues vamos a impactar sobre un 70%. Producimos el 10% de toda la materia prima alimentaria de España. Se dice que podemos dar de comer a más de 10 veces nuestra población, pero solo transformamos. Nuestra industria agroalimentaria solo transforma un 3% de lo que producimos, y eso, nuestra industria tiene que crecer, tiene que hacerse más grande, más competitiva, y tiene que transformar más en nuestra comunidad para que se quede más valor aquí.